¿Cuántos atajos se han justificado con las mejores intenciones? Pero un atajo equivocado, incluso tomado por las razones correctas, siempre termina causando dolor. Entonces Dios no necesita que lo ayudemos con nuestros planes. Rebeca no necesitaba confabularse, Jacob no necesitaba engañar. Todo lo que tenían que haber hecho es esperar en Dios. Dios había dicho, el mayor servirá al menor, punto. De alguna forma va a pasar, el tiempo de Dios siempre es perfecto. Pero cada vez que tomamos un atajo en el pasado, eso hace que cambie nuestro mundo en el futuro, siempre. Es una suerte de, dirían los psicólogos, de punto de inflexión, de coyuntura, para decirlo en palabras simples, un parteaguas. Todos hemos vivido el efecto colateral de una mala decisión. Jacob pasó 20 años en el exilio huyendo de su hermano, 20 años. Esa era la sombra del miedo, el estigma de su pasado. 20 años viviendo a la sombra del miedo. En cualquier momento me encuentro con mi hermano a la vuelta de la esquina, tras una montaña, y mi vida termina tal como la conozco. 20 años. La mayoría de nosotros vivimos con algún estigma de una familia dividida, un corazón roto, un pariente enojado, un hijo que no nos habla, un padre que no nos atiende el teléfono, un hermano que nos detesta. No lo decimos porque causa pudor. En el caso de Jacob, había engañado a su padre, a su hermano, y un día, luego de 2 décadas, es como que Dios se hartó de verlo escapar a este. Y Jacob también, en un punto estaba harto de esconderse y ser un fugitivo, porque ¿para qué te sirve una herencia que robaste si no la puedes disfrutar? Así que en Génesis 31:3, Dios le dice, Jacob, vuelve a la tierra de tus padres y de tus familiares y no te preocupes, yo estaré contigo. El closet. Moisés tenía sangre en sus manos. Abraham era un mentiroso descarado, Elías era un cobarde, Esther mantuvo su fe en secreto, Pedro fue un traidor, Pablo fue un asesino. Sin embargo, Dios le dio una oportunidad a todos, no permitió que el pasado de ellos los atrapara. Entonces Dios no se desanima por los capítulos feos de nuestra saga. El mensaje de esta dislocación fue, no eres tan fuerte, ni tan inteligente, ni tan listo como crees, confía en mí, cabezón, para no decir jetón, que queda feo. Y en ese momento es cuando Jacob se da cuenta que depende absolutamente de Dios. Es como nos ha pasado a muchos durante la pandemia o en cualquier otro momento de la vida. El tema es que Dios no dice que nos va a amar si nos portamos bien. Él promete amarnos conscientes de todo el tiempo que Él sabe que nos portamos y nos portaremos mal. ¿Qué nos impide levantarnos? ¿Qué nos enreda los pies? ¿Qué nos impide avanzar? ¿Qué carga roba nuestra paz? Porque no hay mejor cosa para un ser humano que, como decía mi papá, con su filosofía barrial y una preparación académica muy escueta, él decía, para mí lo más importante es andar con la frente en alto y acostarme en paz con mi almohada. Y a veces nosotros, aún teniendo a Dios, no tenemos eso. Vivimos como Jacob peleando en la vida, todo a fuerza de puño, todo a fuerza de estrategia, todo a fuerza de pelear. Que no digo que no podamos pensar y que haya que colgar el cerebro y guardarlo. Lo que estoy diciendo es que cansa cuando pensamos que nuestras propias peleas y por consecuencia nuestras derrotas nos descalifican. Segunda de Corintios 4:7 dice Pablo, pero tenemos este tesoro que Dios nos dio en vasos de barro para que la extraordinaria grandeza del poder de Dios sea de Él, para que Él se lleve la gloria, el crédito y no nosotros. Dios nos dio algo valioso en esto, en gente rota. En nosotros Dios nos dio esto, en esta suerte de vaso roto es que Él decide habitar. Tenemos mentes que divagan, cuerpos que envejecen. Bueno, ustedes más rápido que yo, obviamente. Corazones que dudan, ojos lujuriosos, convicciones que se desmoronan. Nos derrumbamos bajo presión. Nuestra porcelana tiene fisuras. A ver si lo entendemos, nuestra porcelana tiene fisuras. ¿Y quién va a querer usar una vasija rota con fisuras? Y entonces simulamos y nos volvemos hipócritas. Y la iglesia, por ejemplo, que debería ser el sitio más auténtico del planeta, se vuelve el sitio donde la gente más finge que son perfectas y le cantan a un Dios perfecto para que otros miren lo perfecto que somos. No, uno tiene que reconocer, sí, soy una vasija rota. La vida no me trató bien, desde la infancia, desde la niñez o en mi temporada adulta, lo que sea. ¿Quién quiere usar una vasija rota? Dios. Él hace muchas cosas con gente rota. El suelo partido da cultivos. De los huevos rotos brota vida.
Los cielos rotos ofrecen lluvia. Los crayones rotos todavía colorean. Los capullos partidos abren paso al vuelo. Los frascos de alabastro rotos dan fragancia, dan aroma. Lo cual es precisamente el punto. No es la fuerza del vaso, lo que importa es la fuerza de aquel que lo puede usar. Aquel que dice, yo voy a usar tu cojera, yo me voy a valer de todo eso que nos pasó. Yo siempre digo lo mismo, no podemos renegar de donde nacimos, de donde vinimos. La mayoría venimos de sitios muy pobres, de barrios muy carenciados, de padres, como te conté, que las disciplinas no eran terapéuticas ni pedagógicas, era la chancla, el cinturón, en el peor de los casos un palo literalmente en el lomo. Y uno puede decir, ¿por qué a mí no me tocó nacer en el palacio de Buckingham? Porque a lo mejor seríamos unos petulantes, porque a lo mejor no buscaríamos de Dios. Nos llevaríamos el mundo por delante porque a nosotros papi y mami nos dio todo desde que nacimos. ¿Cuántos hijos hay así? Lo que la vida en algún momento nos pegó, el día que Dios se nos salió al encuentro, yo no tengo la misma forma de caminar. Yo siempre digo que camino con pechito de paloma, pero yo no tengo la misma forma de caminar después de algunos incidentes en mi vida que no viene el caso ahora ni el tiempo para contarlos. Me cambió la forma de mirar, dejé de mirar a la humanidad por encima, dejé de sentirme que yo era el tapón del océano o el ombligo del mundo, la última Coca-Cola del desierto. La humildad no es algo que uno dice, mañana voy a ser humilde. La humildad no es una decisión intencional, la humildad se tiene o no se tiene. Yo siempre digo, el dinero no cambia a nadie, el dinero muestra lo que uno es. Lo que pasa es que cuando eras pobre a nadie le importaba un cuerno cómo eras. Cuando uno tiene dinero puede mostrar si fue un miserable toda la vida, un egoísta, o si es una persona humilde. La humildad no tiene que ver con la cuenta bancaria, no tiene que ver con el dinero, ¿sí o no? Y hay un montón de gente pobre y orgullosa, y un montón de gente rica y humilde, y viceversa también, pero una cosa no es inherente a la otra. Lo cierto es que a veces ese golpe en la cadera o en algún lugar del corazón nos hace más vulnerables, nos hace repensar la vida. Se cree que el antiguo arte japonés, el kintsugi, lo han conocido, el kintsugi o kintsugi, se empezó allá en el siglo XV como una forma de reparar la cerámica agrietada. Lo habrán visto en algún consultorio o alguna casa puede que lo tenga. A veces se le dice viaje dorado al kintsugi porque es reparar la cerámica rota, no escondiendo las grietas sino destacándolas, destacando la cicatriz. El artista usa una especie de laca para reparar las fisuras y luego cubre el adhesivo con un fino polvo de oro o de plata y el resultado es algo hermoso, inimaginable, líneas de oro y plata zigzagueando a través de la cerámica y de ese modo la pieza cuenta la historia de su pasado con cada grieta y con cada fisura. Y se venden carísimos, son jarrones que se rompieron, en palabras simples, pero los reparan con oro, con plata y parece que fueran adrede, intencionales. Alguna vez estuvo roto, pero ahora se lo redimió de una manera gloriosa por el artista. Y cuando uno llega al final de la historia de Jacob, la vasija de barro, ese tipo maniero, ese tipo trepador, de alguna forma se mantiene pegado con el pegamento del artista. No hay mucho para ver, pero el tipo lo logró. Al final, Hebreos 12:21 dice, por la fe Jacob al morir bendijo a cada uno de los hijos y adoró, apoyándose sobre el extremo de su bastón que presumo que comenzó a usar a partir de la dislocación, aun cuando joven, y nunca más pudo deshacerse de él porque el bastón le recordaba de que ya no era lo que era antes. Y murió en su ley, pero esta vez adorando a Dios. Que lo mismo se diga de nosotros. No tenemos que ser perfectos para ser amados, no tenemos que sacar buenas calificaciones. Simplemente necesitamos creer en un Dios que se queda con los indignos, con los pocos rendidores, hasta que lleguemos a casa. Porque en algún día todos vamos a tener que desembarcar, señores. Él es el Señor el Dios de las segundas oportunidades. Nunca se da por vencido con nosotros. Y aunque nos tenga que dejar cojos o rengos, Él no va a descansar hasta que enfrentemos a nuestra sombra del miedo. Un día, en ese encuentro con Dios, me di cuenta que era vulnerable, que lo necesitaba.
Me di cuenta que la humildad no era algo que yo podía decidir. Venía a partir de un golpe, y el golpe llegó. Y el golpe llegó, ojalá hubiese llegado a la cadera, porque solo tendría que explicar una cojera, lo cual no sería tan grave. Pero el golpe llegó a lo profundo del orgullo, de la pedantería, del egoísmo, del yoísmo. Y cuando me vi tan necesitado y tan vulnerable, sentí que a partir de ahora tenía que depender de Dios. Y de alguna forma el significado de mi nombre cambió. Cuando empezaron a decir, yo escuché a Dante, el otro día lo escuché a Goebbels y me hizo bien. Me di cuenta que ahora mi nombre no estaba relacionado con lo que yo sentía antes, con el ser un perdedor, el ser un loser, el estar siempre viviendo cómo o mirando cómo sobrevivir. Me di cuenta que ahora mi nombre estaba relacionado con ayudar, con bendecir, y me hizo bien. Y lejos de ponerme orgulloso, porque los que conocemos lo que oculta nuestra ropa, no podemos sentirnos orgullosos. No hay maquillaje, no hay prótesis, no hay botox que pueda disimular lo que tenemos en el alma, las fisuras, las cicatrices del alma. No hay prótesis para eso. No hay botox, no hay cirugía plástica, no hay lifting para las marcas del alma. Y algo nos cambia en el interior. Y sabemos que a partir de ese golpe se activó una cuenta regresiva. Y tenemos solo una segunda oportunidad, una segunda gran oportunidad para marcar la diferencia. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde y que haga resplandecer su rostro sobre ti.